Cuando pequeños, cada noche, antes de dormir, historias mágicas y maravillosas envolvían nuestras mentes para llevarnos a mundos cargados de creatividad, ingenio e ilusión. Relatos que arrullaban y cuidaban nuestros sueños nos permitieron crecer y pensar en un mundo sin límites, sin barreras. En un lugar no muy distante de aquí, puesto sobre el horizonte, bañado por un cálido sol y rodeado por recios ríos, toma lugar esta mágica historia. San Rafael, así se llamaba este hermoso reino, una tierra próspera, con gente amable, uno que otro ogro y una que otra bruja, pero en general siempre desbordante de alegría. Al fondo, en lo alto, muy alto de una torre, sobre las nubes, divisando el crepúsculo, a un costado de la constelación de Orión y frente a Casiopea se enmarcaba una pequeña habitación, en la que moraban dos valientes hechiceras, Badmina y Robina, quienes fueron encarceladas injustamente. Custodiadas por enormes rocas y enredaderas, sus poderes fueron apagados y su libertad coartada. Pasaban los días y las noches y los días. El encierro era sofocante, lo único que las mantenía en pie era su amistad. Un viejo gato negro que tenía un diente chueco, algunas postales sobre una pequeña mesa de madera junto a la chimenea y dos tazas que siempre estaban cargadas con una dulce sustancia de aroma a montaña, a brisa y a memoria. En medio de la taciturnidad, escalando por la intrincada torre, esquivando las espinas y hojas sueltas, un pequeño saltamontes rosa se aventuraba hacia lo que podría ser el principio del fin. Tras su extenso recorrido, detuvo su marcha y se posó sobre la alfajía de la ventana, sin percatarse de los dos seres que a su espalda yacían. Un solo salto y rebotó en uno de los viejos libreros repletos de textos, unos gordos, unos flacos, unos altos y otros chaparros, algunos como Rayuela, otros de Gabo, Cortázar, Camus y un tal Thomas Mann. Dicen que los grillos traen suerte, pero en este caso, el pequeño saltamonte rosa sería la diminuta llave que abriría el picaporte de la gran puerta hacia la libertad. Literalmente, aquel minúsculo ser logró entrar en la cerradura, mover el pestillo y un dulce clic permitió que la dura puerta en madera de pino produjera el rechinido más escalofriante, pero a la vez más reconfortante que hubieran escuchado en mucho tiempo. Sin pensarlo demasiado, se dispusieron a bajar las infinitas escaleras que parecían hechas por el mismo Escher, en un loco afán por no encontrar nunca la salida. Tras pasar por el umbral de la puerta de acceso a la torre, un mundo lleno de maravillas inexploradas se destapaba ante sus ojos. Una dosis de psicodelia deleitaba sus almas y estimulaba su mente. Con calma exploraban cada rincón de San Rafael. Pasaron las horas y las aves comenzaron su cantar. El cielo se pintó de un incandescente color naranja con olor a piña y la brisa sosegaba el calor y apaciguaba el bochorno. Con la suerte de su lado, encontraron una pequeña morada con un jardín colmado de tulipanes, un columpio que se movía al vaivén de un reloj cucú que servía de hogar para pequeñas arañas florescentes que entretejían el tiempo. Ese sería su hogar. Al día siguiente, sin nada más que una hogaza, emprendieron la marcha hacia el centro del reino. Siguiendo la aguja del norte, dieron con la colorida villa de San Fernando, con sus calles empedradas, estrechos recovecos, faroles solitarios y plantas que nacían de la envejecida y ajada piel de las casas. Un estrepitoso sonido que provenía de los cantos de los niños, los gritos de los vendedores de verduras y vegetales, el galope de los centauros, yeguas y mulas alegraban las sendas y pintaban la cotidianidad. Debajo de la gran ceiba que cubría la cuarta parte de San Fernando, 15 pequeños niños saltaban al ritmo de la golosa. Su tarareo llamó la atención de Badmina y Robina, quienes a un costado miraban y contaban atentamente cada uno de los infantiles saltos. 1, 2, 3. Al iniciar una nueva partida del juego, uno de los niños lanzó la insignificante roca arcillosa a los pies de Badmina. Absortos por aquellas siluetas, los curiosos niños se posaron a los pies de las hechiceras.
observaban y tocaban sus túnicas elaboradas con hilos de seda plateada y plumas de fénix. Eran una maravilla multicolor que de ninguna manera se comparaba con el triste, opaco y frío lino de sus vestimentas. Parecían un par de mariposas que recién salían de sus capullos, estrenando sus alas y coloreando el cielo. La alegría de los niños se dibujaba en sus enormes sonrisas, sus ojos grandes y brillantes al mejor estilo de Qian, y sus mentes ansiosas por descubrir la naturaleza de aquel trío que irrumpía en su tranquilo pasatiempo. ¿Quiénes son?, se escuchó una enérgica pero infantil voz. De inmediato, la mirada afilada y glacial de Robina fue diezmada por la profundidad de aquellos ojos verde zafiro que transmitían sabiduría y serenidad, y que solo podían estar en el rostro de Badmina. Con una sonrisa tan amplia como el trópico de Capricornio, sin prisa, pero sin pausa, contestó: somos el sol y la luna, la noche y el día, el negro y el blanco, el ser y el no ser. Hola, corazón, somos Badmina y Robina. 3 sutiles golpecitos en el hombro alertaron la presencia del pequeño saltamonte rosa, quien también haría parte del fabuloso aquelarre, y que como un leal escudero encontraría refugio en el hombro de Badmina. ¿Ustedes quiénes son? ¿Por qué no están en sus hogares?, preguntó Robina, con una pizca de austeridad en sus palabras y con una mirada fija hacia el infinito, como si intentara ver más allá de los gruesos muros que guardaban la plazoleta donde la imponente ceiba se posaba. En ese instante, los rostros de los 15 niños se transfiguraron y sus bocas delinearon una profunda sonrisa inversa. ¿Hogar? Este es nuestro hogar, respondió aquel chiquillo que con altivez había tomado la iniciativa en la conversación. La ceiba nos cuida, sus hojas nos abrigan y sus ramas nos soportan. ¿Es acaso este nuestro hogar? El entretejer melancólico de las miradas de las hechiceras hablaba más que lo que realmente podrían decir. En su corazón, un triste sentimiento de nostalgia y añoranza por aquel que en su noble infancia consideraron su hogar, y en su cabeza, como golondrinas en verano, revoloteó por no saber qué hacer. Vengan, mis muchachos, vengan acá. Un mágico juego de manos comenzó, y tras las solapas de sus coloridas túnicas, un viejo pergamino amarrado con finos hilos de oro y con un extraño símbolo en forma de búho, por fin surgió. Con inocente asombro, los niños no imaginaban el secreto que este objeto contenía en su interior. Con delicadeza y precisión quirúrgica desataban hilo tras hilo. Los corazones de los niños se unían al unísono, produciendo una melodía cardíaca que invadía el silencio casi sepulcral, que en ocasiones se veía interrumpido por el cantar del turpial, la caída de una hoja y las pisadas de las hormigas que aspiraban a llegar a la cima. Al encontrarse con el último nudo que se aferraba con fuerza al enigma, las hechiceras hicieron un profundo respiro que duró el tiempo metamórfico de orugas a mariposas. Al desdoblar el delicado manuscrito, el brillo de los 30 ojos iluminó el cielo, el mar y el cosmos. En ese preciso instante, todo quedó en off, e inmersos en un sueño surrealista, una nueva aventura inició. Se abrían camino a través de la intensa luz que irradiaban las cicatrices del papiro, mientras una dulce y familiar voz llamaba la atención de los niños. Se sentía lejos y cerca, era un constante ir y venir que se estremecía, se sentía como el ronronear de un felino bajo la piel. Siguiendo su rastro, atravesaron por un bosque poco convencional. El paisaje que se dibujaba salía de cualquier contexto tradicional. Estaba colmado de resortes, tuercas y tornillos, pedazos de hojalata y madera. Todo era diferente, era extraño, pero no les causaba temor. Por el contrario, ese excepcional paisaje transmitía una rara familiaridad. Así entendieron cuál sería su nueva realidad, al pasar por la última hoja metálica que se descolgaba y que en un movimiento pendular sobre sus cabezas hipnotizaba sus ideas. Encontraron un pequeño agujero en el suelo, tan profundo como la mirada del halcón al percatarse de su indefensa presa. Entretanto, la voz que los guiaba continuaba hasta el final del surco, susurrando una jocosa risa que resonaba por las estrechas paredes rocosas. Con la osadía que solo los niños tienen,
se internaron en tal oscuridad que lentamente se iba diluyendo en un gran resplandor. Sin embargo, al final de aquel recorrido llegaron a la nada, la absoluta y diáfana nada. Perplejos por su desolado destino, sin conciencia de su espacio ni de su tiempo, divisaron a lo lejos un pequeño punto que se movía de manera constante de arriba hacia abajo. Avanzaba a pasos de gigante. Cada salto retumbaba en los límites intangibles del espacio. Boom, boom, boom. Un pequeño gran ser surgía, con su afable estampa rosada y el cric-cric en su andar. Era aquel saltamontes rosa, guardián y protector de las hechiceras, que con paciencia colocó en la mano de cada uno de los niños un trozo de piedra calcárea y dijo: «Este es su lienzo, aquí construirán su hábitat». De ipso facto, una gran lluvia de ideas comenzó a inundar el espacio, llenándose de colores, formas y texturas. Nacían árboles nacarados, nubes cuadradas, llovían pétalos de cayena, surgían ríos de arcoíris y montañas de sabor a chocolate. Las noches eran soleadas y los días eclipsados. Nada tenía sentido y todo a su vez, vaya que lo tenía. De aquel mágico lugar emergían seres fantásticos con apariencia robótica, con cabellos ensortijados, cables y circuitos, ruedas en sus pies y pinzas en sus manos. Una utopía que se materializaba con cada noble pensamiento y gesto artístico, natural de aquellas almas inventivas que susurraban ideas, inhalaban ingenio y respiraban libertad. Era esa creatividad desbordante que componía sin impedimento un nuevo lugar. De repente, comenzaron a germinar del suelo, a manera de pequeños brotes que se abrían paso con ansias de encontrar la luz, diferentes espacios, con características peculiares, que con su encanto atraían con una fuerza magnética a los niños hacia su interior. Ya adentro eran felices, no solamente por tener un espacio que comprendían como su hogar. Ya no era la vieja ceiba plantada en medio de San Fernando la encargada de su bienestar, pero sin detenerse ahí, de los muros, puertas, ventanas y techos florecían sujetos al estilo lúgubre de Tim Burton, unos seres amorfos que iban adquiriendo sentido y emociones, a quienes los niños llamaron padres. En ese instante se abrió una gran puerta en metal, revestida con piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, zafiros y granates. En su marco se observaba la más fina filigrana momposina que embellecía y deleitaba. Ante sus ojos se esbozaban las siluetas indelebles de Batmina y Robina, quienes al aproximarse a los nuevos artistas daban vida a cada una de sus obras, convirtiendo cada elemento proyectado en espacios tangibles y habitables. Sentados, apreciando la obra creada, con una sonrisa de satisfacción, las hechiceras comenzaron a permear en la intención, escudriñando centímetro a centímetro el infantil espacio, comprendiendo el trasfondo de aquella realización. Las ansias por sentir el calor del hogar impulsaron la creatividad de los niños y su libertad. En ese momento, un eclipse de miradas entre las hechiceras provocó una estruendosa explosión que originó un bucle en el espacio combinando ambas realidades. Entonces, San Rafael se tiñó de tricolores cálidos y vibrantes, de un olor a joropo, a atardecer y un sabor a alegría con café. Un nuevo escenario renació con 15 nuevas historias para contar. El primero de ellos fue Yamid Montaña, quien dijo: la historia continúa. Había vuelto ese sueño recurrente que atormentaba a Ana, pero cada vez duraba más y más, tanto así que ella no podía diferenciar su realidad de la fantasía. A su familia ya no le preocupaba el juicio ni el alcance de este insomnio en su vida. Un día, hablando con su madre en los vastos jardines de su casa, volvió a sentir esa presencia que tanto la agobiaba. Era el mismo gato blanco con su afán de llegar a algún lugar. El lugar que quizás Ana necesitaba encontrar en ella misma, poder saber quién era y qué quería para su vida. Y ese misterioso gato, por alguna extraña razón, tenía la respuesta. Esta vez, y sabiendo las consecuencias de esta travesía, se aventuró a ir más allá de lo que podría entender.
como era de costumbre, se encontró con la madriguera del gato blanco, que aunque la hubiera soñado miles de veces, en esta ocasión había algo que la diferenciaba. Sin embargo, cayó lentamente hasta un jardín, pero era un jardín diferente. Sentía que ya lo había vivido, pero que tenía que investigar al respecto. Salió del límite de este y se encontró con una gran vivienda, tan raramente cómoda que prefirió ir a explorar para tratar de entender dónde estaba. En su salida, observó que había una gran biblioteca con los libros que ella tanto amaba, historias de fantasía y de amor, un gran piano que le traía recuerdos de su padre fallecido y una gran escalera caracol que comunicaba el primer piso con el segundo. Bajó por allí y lo recibió un gran jardín que separaba la cocina con la sala. Era extraño porque todos estos lugares, aunque nunca los hubiera visto Ana, de alguna manera le resultaban familiares. La segunda en hablar fue Laura Contreras, quien inició diciendo que su historia se llamaba Mi historia en Sulfman. Después de varios días fui a ver al sombrerista, pasé a la sala y me senté. Él ya tenía mi sombrero. Era completamente especial, tenía muchos detalles únicos, me llamó la atención su casa, mi curiosidad aumentó, así que me dispuse a recorrer ese gran espacio. Tenía cosas que lo identificaban, veo allí un reflejo de su tranquilidad y al mismo tiempo de su locura. Decidimos ir a la zona de deportes, un lugar fresco y con un ambiente muy agradable, en el cual podía disfrutar al aire libre de muchas actividades. El sombrerista se desapareció de un momento a otro. Cuando lo volví a ver, lo encuentro corriendo detrás de un hámster. Vaya sorpresa, era mi vecino en el país del cual yo venía. La vida tenía más magia allí, aún lo recuerdo con mucha alegría. Decidí ir detrás del hámster a darle un fuerte abrazo. El hámster me cuenta todo lo que atravesó para llegar donde estamos ahora. Después de un par de minutos me invitó a este mágico lugar del cual yo ya estaba enamorada. Después de pensarlo por un rato, acepté volver, siempre y cuando el sombrerero hiciera parte de ello y viniera con nosotros. Los terceros en hablar al unísono fueron Cristian Soto y Camila Cañón. Su historia es la de Polifemo en un paraíso Navi. Un apacible amanecer del verano de diciembre de 1622 se estableció Minápolis, un lugar colonizado por los Hermis. Minápolis, gigante y gaseoso planeta semejante a Saturno, lejano a nuestro sistema solar, estableció una órbita hacia la estrella Aldebarán dentro del sistema Alfa Centauro. Diferente de los gigantes gaseosos, ya que se quedó sin anillos. Sin embargo, no dejó de ser deslumbrante con sus 28 lunas que giran a su alrededor. Minápolis es una de ellas, bailando en órbita vestida con un núcleo de nitrógeno líquido. Patria revestida de paraíso, encumbrada como hogar de una especie inteligente muy lejos de esta tierra. Los Hermis, sociedad neolítica, desarrollada, intensa y profundamente espiritual, es que como los humanos inmersos en su interior, se muestra una sed de algo más trascendental, menos efímero y superficial. Mantienen una relación con Cariet, su deidad, la cual es más arraigada e insondable, como el niño en el vientre de su madre, cuyo cordón umbilical es su luna. Quinto en levantar la mano fue Ángelo Rojas, quien empezó a narrar las ilusiones de Turner. Ese mismo día me invitó a pasar a su casa, algo extraña igual a él, pero me llamó la atención de su diseño, tal vez interesante. Definitivamente cada lugar tiene su magia, es muy diferente a mi vivienda. Platicamos un poco y estuvimos de acuerdo en varias cosas. Amamos leer y desde ahí lo invité a mi gran biblioteca. Al salir de mi casa, respiré profundo y tomé mucho valor. Caminé no más de 5 minutos y me paré junto enfrente a una gran puerta de madera. ¿Estaba marcando el final de mi vida o simplemente eran rumores y nada verdadero? La única solución era entrar. Toc, toc. ¿Hola? Adelante, Turner, bienvenido. A decir verdad, entrar en aquel lugar no me generaba confianza. Un lugar con poca luz y grandes pasillos.
Toma asiento. Lo noto algo extraño. ¿Pasa algo?, replicó el señor Bollard. No, todo está perfectamente, maestro. Turner, no tiene por qué decirme mentiras. Yo sé qué pasa en la escuela y todo lo que los estudiantes dicen sobre mí. Verá, todas estas cosas son mentiras. Algunas sí y otras no. Y soltó una gran carcajada. No tenga miedo, aquí no va a pasar nada malo. Últimos en dirigirse a las hechiceras y a la saltamonte rosa fueron Denis García y Alejandro Montilla. Su historia se llamó El gato en el sombrero, un nuevo lugar. Uno se ha encontrado encerrado dentro de un mundo monótono que parece sin vida, donde las personas giran en torno a una misma rutina día tras día, recorriendo los mismos lugares con los mismos colores y las mismas formas, viviendo esta aburrida y opaco vida sin vivirla realmente. No se siente la alegría que se debería sentir. Hasta los pájaros y los niños parecen sufrir, pidiendo por algo, por alguien que los saque de allí. Así es la vida dentro de esta gran ciudad, y eso ustedes no me lo pueden negar. Después de todo, Anvil es un lugar en donde tú nunca podrás encontrar aquello que te hará brillar, pues a pesar de que aquí puedes obtener cualquier cosa para coexistir, como tiendas, espacios para convivir, lugares con todo para subsistir, notamos que todo se queda allí. Las casas son siempre las mismas de aquí, todas son iguales, todas son similares. No sabes si es la tuya, la mía o la de él, pues todas tienen lo mismo para ver. El único favor que favorece el lugar es el increíble clima que encontrarás, pues tiene tanta inclinación que varios pisos térmicos se pueden generar. Así que tú te debes preparar si das un recorrido por aquella ciudad, pues en un solo día te sentirás con tanto calor que te hará explotar y luego en un momento te vas a congelar. A hablar fue Viviana Rey, quien contó La princesa y el sapo, una nueva historia. Al estar observando las estrellas, entraron a la casa para ayudar a Margot a hacer la cama para que la princesa y el sapo puedan descansar. Luego de un largo día, los dos estaban agotados, necesitaban horas de sueño. La casa de la señora Margot es muy acogedora y pasaron 3 días allí. La relación con Juan se volvía cada vez mejor, pero la princesa estaba empezando a inquietarse porque sabía que estarían preocupados por ella, y era cuestión de tiempo que el rey Felipe pusiera tropas en su búsqueda. Mientras tanto, en el reino de Yara, el rey Felipe se encontraba muy preocupado en su lujosa vivienda, que según los que han estado en ella, es la casa más hermosa que han visto. Tiene 3 pisos conectados por una escalera de caracol y un gran salón de baile en donde el rey realiza sus reuniones y fiestas. Y toda la casa está repleta de detalles en oro y vidrio. Durante un par de días, el rey no ha recibido noticias de su hija. Poco a poco está perdiendo la cabeza, así que manda a la mitad de sus soldados al bosque, esperando encontrar a Mía. Las últimas en levantar su manito fueron Dana García y María Londoño, quienes nos contaron su historia, que se llamó Alicia desde otra perspectiva. Las viviendas que ella planeó tenían algo en común, y es que reflejaban al reloj de su padre, recordando que el tiempo no tiene fin, pero tampoco es infinito. Además, también pensó en el sombrero de su fiel amigo, con ayuda de quienes en algún momento habitaron este lugar. Empezaron a hacer realidad todo lo que pensaba y todo lo que pasaba por la mente de Rebeca. Y así pudo pisar la madera de su primera casa. Era una gran sala de planta redonda con unos ventanales enormes que permitían una gran vista. La ornamentación de ellos estaba pensada en la reina de corazones, por lo tanto traía esta forma en ellos. Además, permitía una buena iluminación. La casa contaba con espacios especiales. Había uno que tenía una vista a la sala del té, lugar especial para ella y que no podía faltar. Además, esta casa también cuenta con un jardín que se observa fácilmente desde su entrada y al momento de subir por las escaleras. Al acceder al segundo piso, se encuentra un gran vacío que permite observar lo que sucede en el primer piso, y al otro lado las habitaciones que contaban cada una con su propio balcón. Son habitaciones lo suficientemente grandes para poder pasar un buen rato observando el paisaje de la ciudad, y esta vivienda está emparejada con otra. Y así,
2 viviendas más.